Muy buenos días, estimados hermanos de la iglesia CJI. Es para mí un privilegio poderles invitar a la reunión de esta mañana. Deseamos que los hermanos con alegría se puedan unir para que podamos juntos alabar y glorificar el nombre del Señor. Es un tiempo tan especial y el Señor ya está esperándonos para que le alabemos. Él recibe la alabanza nuestra y nosotros también estamos fascinados porque el Señor nos escogió para que fuéramos nosotros los que alabemos y glorifiquemos su nombre. Quisiera dejarles un texto, Salmos 50, 5 y 6. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y esperamos, hermanos, que esta invitación sea muy hermosa para ustedes escucharla, y que el Señor derrame bendiciones en sus vidas. Amén. Eres el Rey de los cielos.
Buenos días, que el Señor le bendiga. En esta mañana vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por un nuevo día. Señor, gracias porque nos permites estar en este tiempo en comunión, Padre. Señor Jesús, gracias por la Iglesia Jubilee Internacional. Bendice a cada miembro de la Iglesia, Padre. Señor Jesús, también te pido que en sus mesas nunca falte el alimento físico ni el alimento espiritual. Perdona a cada uno de nuestros pecados, los pecados que hacemos consciente e inconscientemente, Padre. Ayúdanos a hacer luz en medio de tinieblas. Señor Jesús, también te pido que solo seas tú bendiciendo a todos los miembros de la iglesia que están enfermos, que solo seas tú pasando tu mano de sanidad por su cuerpo, Padre. También te pido que ablandes los corazones que están piedra, que solo seas tú convirtiéndolos en carne, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Días, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a tus clases de escuela dominical. Este día pues nos sentimos muy agradecidos con el Señor, porque este es el día que Él ha hecho para nosotros, para que nos gocemos, nos alegremos en su presencia. Así es de que te invito para que estés muy atento y que puedas atesorar esta palabra y puedas ponerla en práctica. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante para nuestra vida y nuestras decisiones. Elige el bien. Tenemos aquí dos signos: el signo del bien, el signo de la bendición, el signo que te dará éxito. Y tenemos el signo del mal, el signo de muerte, el signo de maldición, en donde el final pues no es nada agradable. Tenemos aquí algunas palabras. Por ejemplo, amor. ¿En dónde colocarías amor? ¿Sería una buena elección o una mala elección? Obviamente estás en lo correcto, en una buena elección para nuestra vida. Si tenemos amor, todo lo tenemos porque Jesucristo es amor. Peleas. Es una muy mala decisión porque su final lleva mucho, pero mucho disgusto a nuestra vida y no nos favorece para nada. Mentir. No nos ayuda para nada el vivir en la mentira, porque siempre al final todo sale a luz. Entonces esta es una muy mala decisión para poder elegir en nuestras vidas. Amistad. El Señor Jesucristo nos enseña que debemos mostrarnos amigos, y esto de tener muy buenos amigos es como tener un hermano en tiempo de angustia. Muy buena elección. La desobediencia o el desobedecer. Esto lo único que te lleva es a que tengas muy malos resultados. Entonces, cuando tú te muestras obediente a tus padres, a todos los que están alrededor, entonces tú verás la recompensa. Entonces, el desobedecer no nos sirve de nada, no lo podemos elegir. Servir. El servir, esta es una muy buena elección para nuestra vida. Nosotros debemos de servirnos unos a otros así como nos amamos, ¿verdad? Ayudarnos en todo tiempo, porque trae muy buenos resultados hacia nuestra vida. Ahora, fíjate, tenemos el camino del bien, tenemos el camino del mal, las buenas decisiones, las malas decisiones, las buenas elecciones y las malas elecciones. ¿Por cuál te decides? Te lo dejo para que tú lo puedas pensar y puedas reflexionar en tu vida y tomar la mejor decisión. Bueno, vamos a leer lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 30:19. Y dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Padre nos llama hoy. Él pone en todo momento en nuestro camino, delante de nuestro camino, dos decisiones o dos elecciones: el camino del bien y el camino del mal. Pero algo muy importante que dice al final del versículo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el Señor nos está mostrando los dos caminos, pero dice que elige pues la vida para que la vivamos nosotros y cada uno de nuestros descendientes.
Entonces, esta es una excelente palabra que el Señor nos comparte y pone delante de nosotros para que podamos nosotros discernir. Y dice que todos los días de nuestra vida nosotros nos vamos a encontrar con estos dos caminos. Pero nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para poder discernir cuál es el camino correcto, cuál es el camino del bien al que yo debo de seguir. Dice que nosotros estamos inclinados al bien y el bien trae bendición. Pero cuando nos inclinamos al mal, el mal trae maldición, el mal trae muerte. Entonces, el Señor nos llama a que nosotros seamos sabios, que no seamos como los necios que se pierden en el camino del mal. Pero no lo podemos hacer nosotros solos, lo vamos a hacer siempre con la ayuda del Señor Jesucristo. Cuando estamos tomados de su mano, el Señor nos inclina a hacer las cosas bien, porque su Espíritu Santo mora en nuestro corazón y es el que te redarguye y te dice, no, no es correcto, no lo hagas. También te da la libertad de que si tú miras que alguna persona está yendo por el camino equivocado, que tú puedas no señalarle y juzgarle, decirle, estás haciendo lo malo. No, tienes la libertad que el Señor te da para que le puedas corregir en amor y en misericordia y decirle, mamá, eso no es correcto, no le agrada al Señor, vamos a hacerlo de otra manera. Igual lo puedes hacer tú y así mismo lo puedes hacer y compartir con tus amiguitos que te rodean. Elegir el bien, elegir lo correcto, te va a traer bendición y vida. Y esto no solamente a ti, no solamente tú lo vas a experimentar, porque si tú haces el bien, todos tus descendientes, todos los que están detrás de ti, también van a gozar de ese bien, de esa bendición. Y dice que cuando nosotros elegimos la vida, esa buena elección nos ayuda a nosotros, que se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar para tus hijos, para los hijos de tus hijos y así toda nuestra descendencia. Es la promesa que trae la palabra, ¿verdad? Por eso nosotros debemos decir, Señor, ayúdame a elegir, ayúdame a ver qué es lo correcto que yo debo de hacer, ayúdame a irme por el camino del bien. Yo no te digo que no hayan cosas que te hagan pensar, ¿lo hago o no lo hago? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que no son correctas y creemos que son correctas y las disfrazamos que son buenas. Pero al final, toda la verdad sale a luz. Entonces, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te redarguye y te ayuda a que tú andes por las cosas buenas que en realidad son buenas, ¿verdad? No disfrazadas. Pues si Dios te está diciendo que elijas el bien, Él también te dará la sabiduría de mantenerte en ese bien, en ese camino del bien. Nosotros a veces pensamos de que hacemos las cosas correctamente y también necesitamos que el Espíritu Santo o que el Señor Jesucristo tome a alguien para que venga y nos diga cuando estamos haciendo las cosas malas y cuando lo hace en el amor de Jesucristo tenemos excelentes resultados. Vamos a ir terminando este tiempo agradeciéndole al Señor porque dice que Él lo que quiere es que nos gocemos en su presencia y que nosotros gocemos de sus promesas. Y vamos a leer nuevamente, agradecidos con Dios por esta palabra. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que hoy he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, gracias le damos al Señor por este tiempo, porque nos enseña que nosotros debemos tomar nuestras buenas decisiones para poder tener buenos resultados. Así que te dejo con esta palabra, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te ayude a andar por el camino del bien, desechando toda aquella cosa mala, desechando toda cosa que viene del enemigo, porque no nos hace crecer. Así es de que recuerda, no lo olvides, tenlo en tu mente y en tu corazón. Elige el bien y la bendición, porque de eso depende tu vida y la vida de tus descendientes, la vida de los que vienen detrás de ti. Te queremos mucho, que el Señor les bendiga. Oramos para que podamos seguir siempre en este camino del bien. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué alegría tener la oportunidad de abrir las Escrituras y compartir juntos este tiempo de comunión. Quiero invitarnos a que tengamos ciertamente una lectura devocional y que usted vaya y traiga su Biblia para que podamos leer juntos algunos de los versos. Quiero seguirles animando a orar, a estudiar las Escrituras, a considerar lo que estamos viviendo, a ver lo que está sucediendo alrededor del mundo y que le demos seguimiento a muchos acontecimientos a través de los medios, a través de los diferentes medios de comunicación, pero que seamos muy inteligentes para poder lograr percibir, para poder conocer y para poder entender lo que está sucediendo a nivel de todo el planeta. Y que sigamos orando, hermanos, continuemos orando, porque la palabra describe que ciertamente estamos en un momento muy interesante en la vida o en la historia de la iglesia. Y seguimos orando, y nuestras oraciones, dice la palabra que el poder de la oración, pues puede mucho. El poder del cristiano está en la oración, ahí radica. Y dice que la oración del justo puede mucho. Y hay una parábola que es la parábola del grano de mostaza. La palabra dice que, o el Señor Jesucristo mismo enseña a través de la parábola de mostaza, que si nuestra fe fuera tan grande como un grano de mostaza, habría en nuestras vidas gran poder y autoridad. Ahora, yo quiero, hermanos, esta mañana que vayamos al libro de Mateo y leamos algunas de estas parábolas. La Biblia describe una frase muy interesante que siempre me ha llamado la atención, y yo quiero dejársela, yo quiero compartírsela esta mañana y que cada uno de nosotros pueda meditar en esa frase. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios mora con nosotros. El Señor Jesucristo dijo que cuando Él ascendiera a los cielos no nos iba a dejar solos, sino que el Espíritu Santo de Dios moraría con nosotros y Él sería nuestra ayuda, nuestro consolador. Y el Señor mencionó palabras tales como Él les hará entender muchas cosas que hoy no entienden. Por eso no estamos solos, y la palabra también nos da la oportunidad de considerar que el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene el sello de garantía. Utiliza una palabra muy particular: las arras del Espíritu son las arras o el sello de salvación. Así que yo quiero que leamos en el libro de Mateo capítulo 13 y vamos a leer del versículo 9 en adelante. El Señor Jesús les habla por parábolas y yo quiero compartir con ustedes el concepto de parábola. Una parábola es un relato corto y sencillo con forma de historia. Puede ser real o puede ser también ficticio o inventado, pero no fantasioso, mediante la cual Jesús establece una comparación, igual que sucede en tal caso, así sucede en este otro caso. Esa es la forma más o menos como nosotros podemos tratar de entender, que es como una forma de hacernos entender por medio de una historia algo que también de alguna u otra manera significan lo mismo. Espero que podamos tener la idea, pero lo que sí es que muchas veces es sencillo, puede ser real o también puede ser ficticio, y pueden ser también relatos de la vida diaria. Hay una frase que el Señor Jesucristo utiliza al inicio de compartir estas parábolas. Y esa frase para mí personalmente es muy llamativa. Él utiliza la frase: el reino de los cielos es semejante a... y empieza a contar la parábola. El reino de los cielos es semejante a... Ahora, ¿para qué a veces nosotros mismos nos preguntamos? Cuando leemos algunas de las parábolas que el Señor Jesucristo no interpretó, porque interpretó algunas pero no todas,
Entonces leemos la parábola y si nosotros tenemos como base la frase que el Señor Jesucristo comparte, entonces nosotros empezamos a considerar y a comparar la experiencia y el conocimiento de la palabra sin tener que haber contradicciones para poder entender en sí lo que la parábola nos quiere decir. El reino de los cielos, dijo él, es semejante a... Y hace una lista de parábolas que en el caso de Mateo capítulo 13 tenemos algunas de ellas, pero hay más parábolas que solamente estas. Él dijo que el reino de los cielos era semejante al sembrador, y esa parábola la conocemos, la hemos leído, la hemos estudiado y el Señor Jesucristo la explicó. El sembrador salió a sembrar a un campo, llevaba semilla y fue sembrando, y la semilla fue cayendo en diversos lugares, y la semilla tuvo un resultado dependiendo del lugar en donde la semilla caía. Cuando la semilla cayó en buena tierra, dice que la semilla pues produjo vida, y esa pequeña planta empezó a crecer y dio mucho fruto. Pero cuando la semilla cayó en un lugar en donde no era adecuado, y él hace varios ejemplos, pedregales, espinos o simplemente una tierra árida, entonces no hubo resultados, sino que se secó, no produjo. Y eso es un ejemplo muy particular. Habla de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está siendo expuesta y hay muchos que la oyen y son como esa buena tierra, la reciben con gozo, la llevan a su corazón y deja que la palabra provoque en ellos vida y haya producción en obras de amor para gloria del Señor. Y por supuesto, la salvación, no por obras, sino por conocer a Cristo Jesús. Así, las semillas que cayeron en diferentes otros lugares en donde no hubo un buen resultado, es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, la obra de Cristo Jesús, que cae o es recibida por alguien que finalmente la rechaza, y no hay ningún beneficio, ninguna bendición, por lo cual no hay tampoco salvación. Eso es lo que esa parábola nos intenta decir, pero nosotros tenemos una gran ayuda ahí, que el Señor Jesucristo la explica paso a paso. Dentro de la lista de estas parábolas tenemos el trigo y la mala hierba o la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, un tesoro escondido. Tenemos la perla de gran valor y la red barredera y los peces. Estoy tratando, hermanos, de hacerles la lista de parábolas que se encuentran en estos versículos de este capítulo del libro de Mateo, para animarnos a poder nosotros ir, buscarlas, leerlas y recibir del Señor bendición. Ahora, el Señor les hablaba en parábolas. Eso fue lo que inicialmente empezamos a compartir. Y el Señor dice que les hablaba en parábolas para que ellos, por su corazón, aunque escucharan, no lograrán entender. Quiero que leamos Mateo capítulo 13, verso 9 en adelante. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta también es una frase muy particular. La encontramos en diferentes lugares de las Escrituras. La encontramos aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. Es necesario que cada uno de nosotros se detenga y escuche algo tan importante para la vida humana como la palabra de Dios. Leamos del capítulo 13 y del versículo 9 en adelante. Hicimos ya mención que el que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué privilegio más grande para estas personas que fueron elegidas para entenderlo, para entender
los misterios del reino. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Hasta cierto punto, cuando nosotros vamos leyendo la razón por la que el Señor Jesús les habla en parábolas, nos parece de alguna forma un poco imposible o difícil para el ser humano tener una oportunidad. Pero finalmente Él nos explica con toda claridad que les habla en parábolas por su corazón, por la dureza de su corazón. Y Él usa una frase muy particular. Dice que su corazón se ha engrosado. Un corazón engrosado, hermanos, no tiene la capacidad de creer, no tiene la capacidad de recibir la bendición y de considerar lo espiritual. Un corazón engrosado tiene más bien un delirio por las cosas terrenales, por las tentaciones y por los placeres de la carne. Así que esa es la razón por la que algunos de los discípulos que escuchaban las parábolas podían entender, pero cuando ellos no lograban entender, entonces ellos pidieron al Señor en repetidas ocasiones: Señor, explícanos qué significa esa parábola. Y Él les hace mención de forma muy puntual cuál es la razón por la que Él no explica con toda claridad, sino que explica solamente a algunos y no a todos. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de tener el Espíritu Santo de Dios, tenemos la bendición de poder entender la palabra y poder compartirla con autoridad, invitando a cada uno para que en fe puedan venir y creer en la obra de Cristo Jesús y tener la oportunidad de ser de los escogidos para poder entender los misterios del reino. Pero ciertamente que los misterios ya han sido revelados, y el misterio de misterios, la obra preciosa de Cristo Jesús, que siendo Dios, siendo el único, el unigénito Hijo de Dios, en obediencia a las demandas del Padre, para rescatar a cada uno de nosotros, que dice la palabra que nos habíamos perdido a causa de nuestro pecado, se entrega por amor, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Quién no conoce o quién no recuerda o quién de alguna otra forma no tiene referencias de la obra preciosa de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para que tuviéramos hoy oportunidad y con su sangre lavar, perdonar y redimir nuestros pecados, redimirnos para ser salvos? Por eso ahora nosotros, teniendo el Espíritu Santo, podemos entender. Pero ojalá nosotros no seamos de los que tienen un corazón engrosado, sino que haya en nosotros una actitud, una disposición como para poder con gozo y alegría escuchar la palabra y atesorar la palabra y tener el anhelo de ponerla en práctica. Yo quiero animarles, hermanos, para que nosotros tengamos esa disposición, para que la palabra siempre tenga cabida en nuestro corazón, siempre tenga cabida y siempre haya en nuestras responsabilidades, siempre ella esté en primer lugar. El Señor, por supuesto, su presencia y su palabra y nuestra buena actitud para ponerla en práctica. Quiero que leamos la parábola del trigo y la cizaña, el trigo y la mala hierba. Esa es la parábola lista que yo quiero compartirles en esta ocasión. También quiero hacerles mención, amados hermanos, que estoy tratando de que tengamos una lectura
y que lo hagamos de forma que podamos entender de alguna forma lo que el Señor está queriendo decirnos. Pero no quiero dejar de mencionar que me siento un poco emocionado y un poco presionado porque estoy tratando de terminar la grabación porque la tengo que enviar. Solo estoy tratando de excusarme por cualquier razón si de repente en algún momento lo tenemos que repetir. Pero estoy tratando de hacerlo rápido porque no tengo otra oportunidad, sino más bien ahora. Y mi esposa, como ustedes saben, hemos estado orando al Señor, está ya prácticamente lista para salir para el hospital y tener la oportunidad que el Señor nos ayude para tener nuestro bebé. Entonces, si hay alguna cosa, hermanos, que por la emoción, que por la prisa, de repente no se considera, yo quiero que por favor me sepan excusar. Para el próximo domingo, de repente, tendremos la oportunidad de considerar con más tranquilidad. Pero siempre recordarles, hermanos, como lo han hecho hasta ahora, que oren por nosotros, porque ahorita son las 5 de la tarde y el médico nos pidió ya estar en el hospital para empezar prácticamente con las labores de parto a causa de que ya hay una manifestación muy clara con el tiempo que corresponde y los dolores que corresponden, así que tenemos muy poco tiempo y eso quiero también mencionarlo para no caer en un error. El segundo misterio, que es el misterio que yo quiero compartirles, es el del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, y vamos a leerlo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también con él la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y quiero que con esto hay algunas frases que son pero muy importantes tenerlas en cuenta. Un enemigo hizo esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged lo primero, la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la lectura, hermanos, de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. El que sembró, dice la palabra que el que sembró buena semilla en el campo. Sembró buena semilla en el campo. Pero dice que un enemigo, el enemigo, dice que llegó a escondidas y sembró mala hierba en ese mismo campo. Y empezaron a crecer. Los esclavos, o más bien los siervos de este señor se dieron cuenta de la situación y le dijeron: Señor, ¿arrancamos la mala hierba? Y él dijo: no la arranquemos, sino déjenla crecer para que cuando llegue el tiempo de la siega, entonces nosotros podamos arrancar la cizaña, ponerla en manojos y lanzarla al fuego. Y luego cultivaremos el trigo y lo guardaremos en los graneros. Esa, hermanos y hermanas, es la lectura directa de la parábola. Pero llega un momento en que los discípulos, con la necesidad de entender con claridad lo que estaba sucediendo, le preguntan al Señor, se acercan a Él y le preguntan: Señor, explícanos la parábola. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron:
explícanos la parábola de la cizaña del campo. Me parece, hermanos, muy emocionante la oportunidad que los discípulos tienen de preguntarle al maestro la explicación de la parábola de la cizaña. Respondiendo él dijo, la respuesta fue positiva, ahora viene entonces la explicación. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que pecan deliberadamente, sin tener ningún remordimiento a causa de no conocer a Dios. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dos frases, hermanos, que son tan importantes en estas lecturas. El que tiene oídos para oír, oiga. Este es un llamado para todos. Este es un llamado para aquellos que ya conocemos a Cristo, para poder venir y considerar nosotros cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios. Y lo voy a explicar por qué. Y para aquellos que todavía no conocen a Cristo. Porque al no conocer a Cristo, dice la parábola en la explicación que el Señor Jesucristo le refiere a los discípulos, que al no conocerle, entonces se convierte en hijo del enemigo, el malo. Y ahí declara con toda claridad, con toda exactitud, hijos del diablo. Ahora, me llama mucho la atención esta parábola, porque muchas veces nosotros tenemos la referencia, pero no lo asociamos con los últimos acontecimientos antes del arrebatamiento. Esta es una parábola muy interesante, sobre todo porque el Señor Jesucristo mismo la explica. Y Él dice que al final de esta generación, al final del siglo, nosotros tendremos un acontecimiento y lo explica a detalle. Ahora, recuerda, hermanos, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 39 en adelante. Hay un verso que dice, vamos a leer el 38. Como les había animado a que fuese una lectura devocional, me gustaría que si tuvieran su Biblia. Hemos leído hasta ahora Mateo capítulo 13, ahí está una lista de parábolas y estamos haciendo énfasis en la parábola del trigo y la cizaña, o el trigo y la mala hierba. Mateo capítulo 24, verso 38 en adelante. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. Dice que así como nosotros hicimos referencia a esta lectura del libro de Mateo, capítulo 24, verso 37 en adelante, dice que así será también en este momento, en este momento histórico en el que el Señor cumple finalmente a ese momento de separar el trigo y la cizaña y de recoger en graneros lo que es valioso y de tomar y lanzar al fuego lo que no tiene ningún valor. Verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estemos pendientes, estemos despiertos, lámparas encendidas, lámparas con aceite. Ese es un símbolo, hermano, de una vida consagrada, una vida llena del Espíritu de Dios. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Este verso, hermano, estos versos, por mucho tiempo, o más bien en algunas ocasiones, se han malentendido, porque se han confundido con el arrebatamiento. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste en el libro de Tesalonicenses, nosotros encontramos la descripción de ese momento. Y lo podemos ver, podemos ir y leerlo, ya lo hemos hecho, lo hemos explicado. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice que Él estará en las nubes y nos llamará y nos levantará. Los muertos en Cristo, dice que resucitarán primero, para nosotros los que vivimos seremos transformados y recibiremos a todos en el aire. Pero en el caso de estos versículos, hay muchos que los han malinterpretado y han confundido ese momento importante del arrebatamiento con este momento en el que la palabra describe de la forma como ya leímos. Y voy a parafrasear: andarán dos juntos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos haciendo diferentes actividades o tareas, estarán juntos en diferentes actividades y uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, la palabra no se contradice. Cuando nosotros vamos y tenemos la oportunidad y la experiencia de conocerla y empezamos a profundizar y a recibir del Señor bendición, a considerar también el buen ejemplo y el buen testimonio y la enseñanza de muchos otros hermanos, maestros de la palabra, y podemos hacer las comparaciones no solamente por medio de nuestros pocos años de experiencia, sino que encontramos también a través de leer, a través de escudriñar, no solamente los comentarios de la Biblia misma, sino comentarios bíblicos que nos dan la oportunidad de ir creciendo y madurando espiritualmente, y nos damos cuenta de que ciertamente no hay contradicción. Cuando usted empieza a leer y considera equivocadamente que ese versículo habla del arrebatamiento y que uno será tomado y que el que sea tomado será bendecido y el que sea dejado, ese se va a perder, se contradice totalmente el resto de la lectura del mismo capítulo, por lo que no podemos confundirlo. El que es tomado es la mala hierba, es la cizaña, ese es tomado y ese es amarrado, atado y dice que es lanzado al fuego. Pero el que es dejado, ese disfruta de la bendición del reino de Dios. En la parábola nosotros encontramos justamente esa explicación y la voy a leer. Ahora vamos a terminar con la explicación del Señor Jesucristo, leyéndola. Vamos a leer entonces del versículo 37 en adelante. Estoy leyendo Mateo 13, 37 en adelante. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. Él es el que trae la palabra, Él es el que nos ha dado la oportunidad de salvación. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del reino son los que tienen valor a través de creer en Cristo Jesús. Y nosotros nos convertimos en hijos de Dios, herederos y coherederos de todas las bendiciones eternas y gloriosas por creer en Cristo Jesús como Salvador. Pero el malo también tiene sus hijos, por lo que aquí describe la palabra claramente que el diablo tiene sus hijos. Y esos hijos dice que están con los hijos de Dios, porque el trigo fue sembrado y venía de buena semilla. Y el Señor sembró
en buen campo. Pero también el diablo vino y también sembró en el mismo campo. Ahora, note por ejemplo del verso 40 en adelante: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Así será el fin de este siglo. El fin de este siglo será de la misma manera que el desarrollo de esta parábola. Serán de forma muy particular considerados aquellos que son mala hierba, aquellos que son cizaña. Ahora me pregunto, ¿habrán cristianos cizaña? ¿Habrán cristianos mala hierba? La palabra dice que hay buenos cristianos, que son los hijos de Dios, los hijos herederos para reinar con el Padre. Pero también hay cristianos mala hierba, hay cristianos de palabra, pero no de hecho y corazón. Y hay una gran lista, hermanos, hay una gran lista de personas que testifican conocer a Cristo, pero no le conocen verdaderamente. La palabra dice que por los hechos, por los actos, por la manera de cómo nosotros nos conducimos, dice que seremos conocidos, que somos hijos de Dios. Y hay quienes profesan conocer a Dios, pero la verdad no le conocen. Hay una gran lista en diferentes religiones, en diferentes sectas y aún en la iglesia de Cristo, porque están ahí en el mismo campo. Así que dentro de muchas de estas iglesias habrá muchos que se van a perder, pero también dentro de estas iglesias habrá muchos que son trigo y serán salvos y reinaremos con Cristo. Ahora nota el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Antes que leamos el último verso, miren de qué forma muy específica el Señor dice que los que recogen el trigo y los que recogen la mala hierba, los recogedores, los siervos, son ángeles. Esto podría tener ya un cumplimiento, porque ya sabemos que todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, y todos los que parten antes del arrebatamiento van al cielo, pero los que parten sin Cristo, esos van al infierno. Quiero decirle que no hay una referencia bíblica en lo absoluto en el Nuevo Testamento, o más bien en el tiempo de la gracia, en la obra de Cristo Jesús, en donde nos hable de un lugar de espera, en donde los que no conocen a Cristo tengan una oportunidad después de la muerte. No existe. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. El que tiene un verdadero arrepentimiento, hay una aceptación de la obra de Cristo en su corazón, será salvo. Y todos los versos que nosotros tenemos es justamente claro que el Señor Jesucristo salva a aquel que le busca, arrepentido, para transformar su vida y tener una vida nueva. Por eso nosotros, cuando conocemos a Cristo Jesús, debemos vivir en vida nueva, porque uno de las características de que somos hijos de Dios es que vivimos una vida renovada. El cristiano mala hierba, ese no vive una vida renovada. Ese vive la misma vida de pecado, pero testifica conocer a Jesús. Ahora, con esto quiero terminar. Hermanos, amados hermanos, quiero animarles en el nombre de Jesús a que podamos ser ese siervo fiel al que el Señor encuentra obedeciendo, al que el Señor encuentra con un corazón lleno y con una bendición del Espíritu, sirviendo, obedeciendo, con gozo, con alegría, en medio de cualquier circunstancia. Ahora, aún más en medio de tiempos difíciles. Y que podamos mantener nuestra lealtad a Dios, nuestra perseverancia,
porque la palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, considerando la explicación, hermanos, de la parábola del trigo y la cizaña, nosotros también podemos entender con claridad que en aquel momento, al fin del siglo, antes de que el Señor empiece a reinar, dice que habrán dos en el campo, habrán dos en determinado lugar, estarán haciendo una actividad juntos. Uno será tomado, y aquí el Señor Jesucristo describe claramente que el primero en salir del campo, el primero en ser tomado por los ángeles, dice que es la mala hierba. Y lo que se queda para el reino es el trigo. Seamos cristianos trigo, no seamos cristianos mala hierba. Es momento de reflexionar, es momento de tomar decisiones, es momento de considerar la palabra del Señor. Y quiero decirle, amados hermanos, el tiempo se está contando de forma regresiva. Ya no estamos contando, hermanos, como lo solíamos hacer normalmente. Un año más, un año más, un año más. Estamos contando un año menos, un año menos. Y los acontecimientos alrededor del mundo nos están dando pauta. La palabra nos está haciendo la descripción. Por eso yo quiero animarle. Sea usted ese siervo fiel que el Señor encuentre obedeciendo. No sea usted un cristiano mala hierba. No sea usted un cristiano cizaña. Porque ese cristiano cizaña solamente tiene por nombre esa presentación. Pero dice el Señor Jesucristo aquí en la explicación de la parábola que su padre es el diablo. Pero el cristiano trigo dice que su Padre celestial lo escoge y le permite reinar con él. Ahora, nosotros esperamos el reino de Dios. El reino de Dios viene después y reinaremos con Cristo, dice la palabra. ¿Quieres tú reinar con Cristo? Abre tu corazón y entrega tu vida a Cristo. Como cristiano, entrégate de todo tu corazón. Y si tú no conoces a Cristo, abre tu vida a Cristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y hasta la próxima. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh.
Cordero Santo, Santo, Santo eres el Rey. Levantamos nuestra alabanza al que no está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es el Rey. Levantamos nuestra alabanza al que no está. Santo, 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 Todopoderoso, fuego es quien vendrá. Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, por siempre. Santo, 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 es todopoderoso, tú fue quien es, quien vendrá. La creación hoy canta, hosana al Cristo, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es el Rey. Levantamos nuestra alabanza al que no está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es el Rey. Levantamos nuestra alabanza al que no está. Santo, 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 es todopoderoso, tú fue quien es, quien vendrá. Creación hoy canta, hosana al Cristo, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, 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 es todopoderoso, tú fue quien es, quien vendrá. La creación canta, hosana al Cristo, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, 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 es todopoderoso.
ser tan infinito en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, por esta nueva mañana que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único, Señor, que ha estado fielmente con nuestra familia, Padre amado, y con toda nuestra familia, Padre, que pertenecemos, Señor, a tu presencia, Padre amado. Te damos gracias por nuestra familia pastoral, Padre, nuestro pastor David, nuestra pastora Emily, Señor. Gracias por esa bendición, Padre, que tú les has dado, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú guiándolos, Padre, llevándolos por el camino, Padre, llevándolos hacia tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en ellos, Padre amado, en ellos, en sus niños, Señor, en sus familias, Padre amado. Te pedimos también, Padre, por el pastor Saúl, por la hermana Reina, Padre amado, que tomes el control de la vida de ellos, Señor. Bendíceles, guíales, Señor, protégeles, Padre. También, Padre, te damos gracias por la salud, Padre, de nuestros hermanos, Padre, del hermano Juan Carlos, de la hermana Nancy, Señor. Que tú, Señor, con tu mano poderosa de sanidad, Padre, ellos gozan de buena salud, Señor Jesús. También te pedimos, Padre amado, por la vida, Padre, de la hermana Carmen, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control, Padre, de todos los exámenes, Señor, y dale paz y paciencia, Señor, para que ella, Padre, pueda ser guiada por ti, Señor. Te pedimos, Padre, también que nos ayudes, Padre, a nosotros, Padre, como familia Bonilla Rodríguez que somos, Señor, que se haga tu voluntad, Padre, porque en ti, Padre, podemos descansar y podemos estar confiados, Señor, que tú tienes el control de nuestra familia, Señor. Te pedimos por mi esposo, Señor, que le ayudes, Padre, en toda esta situación que he estado pasando del trabajo, Señor, del empleo de él, Señor, ya que tú, Señor, tendrás cosas grandes para él, Padre amado. Te pedimos también, Señor, por cada uno, Padre, de los padres, Señor, que se congregan, Padre, en jubileo, que seas tú, Señor. Te pedimos también, Señor amado, por la hermana Angélica, Señor, su papá, Señor, Pío Sánchez, Señor, que él está, Padre, malito de salud. Sabemos, Padre, que quien tiene el control de toda la situación, Señor, y de todo el universo entero eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, eres fiel, eres precioso, Señor. Y sabemos, Señor, que todo lo que nos pasa nos ayuda bien porque tú estás en control de toda nuestra situación, Señor. Te damos gracias también por la vida, Padre, de la hermana, Señor, Jane y de su madre. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias también por la hermana Claudia, Señor. Bendícela, guíala, Señor. Te damos también, Padre, gracias por la vida, Señor, de la hermana Johanna, Señor, que tú sabes, Padre, que son sus necesidades, pero también sabes, Señor, que tú has estado ahí. Tú lo sabes todo, Padre, porque tenemos al Dios que todo lo sabe, Señor. Sabes que necesitamos de ti y sabes, Padre, que sin ti no somos nada, no somos nadie, Señor. Te pedimos una cobertura especial, Padre, para todos, Padre, para todas estas personas, Padre, que están en los hospitales, Señor, por todos estos doctores, enfermeros, Señor, incluso, Padre, por las personas que asean esos hospitales, Señor. Sé tú, Señor, tomando el control de la vida de cada uno de ellos, porque si ellos se exponen, Señor, es por todas las personas que ahorita, Padre, están enfermas, Padre. Algunas están contagiadas y solo tú lo sabes, Padre, en qué momento vas a hacer tú la obra, Padre amado. Sé tú, Señor, tomando el control de todo, Padre, de todo esto, Señor,
porque tú, Padre, lo sabes todo. Te damos gracias por la vida de la hermana Vilma y de sus niños también, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el único que ha estado, Padre, constantemente con nosotros, Padre. Gracias porque en nuestras mesas, Padre amado, no ha faltado el alimento, principalmente el físico, Señor, porque el espiritual, Señor, porque tú eres el alimento espiritual, tú eres la palabra. Tú eres el Dios Todopoderoso, el que sabe que necesitamos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llena nuestra vida de ti, Padre amado, para ser únicamente, Padre, tus hijos, Padre, que te adoremos. Y todo esto, Padre, te lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Es un gusto saludarles el día de hoy. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones, saludos a todos los hermanos de la iglesia. Que la paz de Dios siempre nos acompañe. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estoy muy feliz de volverlos a saludar. Como saben, siempre estamos pendientes de ustedes, estamos orando por ustedes. El Señor ha sido bueno con todos. Y aunque estemos en momentos difíciles, no importa, porque el Señor está con nosotros. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese Cristo que nos fortalece a nosotros como familia, también nos fortalece a todos ustedes. Así que a creer en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.